es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Oh, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Señor, en esta mañana queremos traer a tus pies nuestras luchas, Padre, pero también reconocer, Señor, los pecados con los que aún luchamos. Sabemos, Padre, que la única manera de obtener la victoria es poniéndolo a tus pies, Señor. No nos importa, Padre, ocupar un lugar alto, sino solamente, Señor, que tú nos uses, que tú nos tomes en cuenta, Señor. Señor, permite que traigamos a tus pies también, Señor, a las personas que aún no te conocen. Padre, reconocemos que eres el único camino, la verdad y la vida. El único, Señor, que merece ser exaltado en todos y sobre todos. Recibe tú la gloria, Padre. más grande que estar a tus pies.
Nuevamente, bienvenidos hermanos que apenas están llegando con nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, del versículo 1 al 20. Conforme lo vayan encontrando, nos ponemos de pie por reverencia a la palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos del 1 al 20. Vamos a leer alternadamente, un versículo los varones, un versículo nuestras hermanas, y nos juntamos todos en el versículo número 20. Entonces, iniciamos. Dice: en la sierra de Efraín había un hombre sufita de Ramatayim, su nombre era Elcaná, de Jebán, hijo de Eliú, hijo de Dou, hijo de Suf, Efraim. Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerles sacrificios en Silo, donde Ofni y Fines, los hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Una vez, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la visita del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí, y me concedes un hijo varón, yo te entregaré para toda su vida, y nunca se le cortará el cabello. Los labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza, solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. Vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Al día siguiente madrugaron y, después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Desde Elcana se unió a su esposa Ana, y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y, pasado un año, dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo: al Señor se lo pedí. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Vamos a dar paso a nuestro pastor para que nos dé la palabra. Dios les bendiga, hermanos. Gracias damos a Dios por un día más aquí en este lugar. Yo creo de que todos los que estamos esperando este día siempre estamos pensando en cómo podemos dar una mejor adoración, un mejor servicio a Dios. Y creo que esta es la idea principal
de todo creyente, de todo cristiano, ser obediente a lo que dice la palabra de Dios, a todo lo que nos dicta, a todo lo que nos dice. Y bueno, no sé si de pronto podría pasarnos como suele suceder de pronto a los estudiantes. Yo también fui estudiante en algún tiempo. Bueno, me refiero a un tiempo escolarizado en la escuela, en una institución académica, y de pronto llegaba el domingo por la noche y ¿qué dejaron de tarea? ¿Y qué hay que llevar mañana? El uniforme no está limpio. Y bueno, casi a mí no me pasaba, pero sí recuerdo que mi hermano en la madrugada del día lunes me decía: acompáñame, voy a lavar mi uniforme. A esa hora, a las 2, 3 de la mañana, a lavar el uniforme. Y bueno, allá es un lugar donde pegan los vientos muy fuerte y sí se secaba el uniforme. El día de hoy de pronto mis hijos quieren hacer lo mismo. No se va a secar tu uniforme a pesar de que lo lavan en la tarde del otro día. Entonces hay que meterlo a la lavadora para que se centrifugue, hay que hacer otra serie de cosas, ¿verdad? Hasta pasarles la plancha. Y bueno, no sé a quiénes les tocó, ¿verdad? Poner los tenis atrás del refrigerador, atrás de aparatos así que expiden calor, de tal manera que esto ayuda. Bueno, pero estas son situaciones que se hacen en casos de emergencia. Y quiero decirlo, o lo comento en este momento, porque de pronto, ¿cuántas veces para venir al templo sucede lo mismo? ¿Cuántas veces de pronto pues no nos acordamos de qué pasaje estudiamos durante la semana, o probablemente de que hay algo pendiente que teníamos que hacer? La operación Andrés, ¿dónde está mi hojita? Ya ni me acuerdo a quiénes escribí en mi lista de oración, o que si dejaron algo que estudiáramos en la escuela bíblica dominical, o no tengo ropa limpia y voy a lavar el domingo en la mañana, ¿verdad? O no sé, podrían suceder muchas cosas que hacen que nosotros nos olvidemos de lo que realmente tenemos que hacer. La fe puesta en acción es algo que tiene que hacerse diariamente, todos los días de nuestras vidas. ¿Cuándo somos cristianos? ¿El día domingo? ¿O todos los días? ¿En qué momento debemos de demostrar que nosotros somos creyentes, que nosotros creemos en un Dios todopoderoso, que nosotros conocemos la palabra de Dios, y esas promesas que dice la palabra de Dios tenemos que aplicarla a nuestras vidas? Se nos olvida de pronto, tal vez el domingo en la noche, y ahora, ¿cómo le vamos a hacer, verdad? Y de pronto batallo, yo les digo: hermanos, hay que prepararnos probablemente desde un día antes. No hay que llegar tarde, hay que llegar a tiempo, hay que tener presente. Se me olvidó que era domingo, de pronto me dijo alguien, ¿verdad? Y bueno, no sé si de pronto pasa esto, pero hermanos, tenemos que tener presente que somos creyentes, somos estudiantes de la palabra, somos personas que queremos agradar a Dios, y nuestra vida debe reflejar eso diariamente. La fe puesta en acción es algo que necesitamos hacer todos los días de nuestra vida. Acabamos de leer una historia que probablemente muchos ya han escuchado, ya han leído, ya han conocido. Para los que tuvimos la oportunidad de acudir a la escuela bíblica dominical cuando fuimos niños, pues vamos a recordar, ¿verdad?, esta historia de Samuel. ¿Quién fue Samuel? ¿Sí? Y algunos que todavía están en edad preescolar, otra vez en escolares, también tienen fresca esta historia del profeta Samuel. Este pasaje que acabamos de leer, hermanos, es el que vamos a meditar, y si ya cerraste tu Biblia, te invito a que la abras una vez más. Es primer libro de Samuel, capítulo 1, y vamos a leer los primeros 20 versículos. Bueno, ya leímos, vamos a meditar ahora en estos primeros 20 versículos. Pon tu fe en acción. El libro de Samuel, mis hermanos, es un libro de transición. Relata
cómo el gobierno de los jueces fue sustituido por el de los reyes. Recordemos que el pueblo de Israel no siempre tuvo un rey. Primero existieron jueces que gobernaban al pueblo de Israel. De hecho, Samuel fue el último de los jueces que Dios utilizó para guiar a su pueblo. Entonces, por eso decimos que es un libro de transición. Después de los jueces, ahora sí empezó la etapa de la monarquía, de la etapa de los reyes en Israel. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, quién fue el primer rey en Israel? A ver, fuerte, porque no... Saúl. Entonces, ¿quién ungió a Saúl como rey de Israel? Samuel. Entonces, Samuel es una persona muy importante en la historia del pueblo de Israel. También es muy importante que nosotros recordemos qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió en su vida, qué fue lo que marcó su vida, cómo fue su nacimiento. Creo que hay mucha enseñanza que podemos encontrar en este profeta de Dios. El gobierno de Dios fue cambiado de los jueces a los reyes, les decía, ¿verdad? El rey invisible que siempre ha existido fue sustituido en este momento por un rey visible. Samuel, el profeta, yo creo que fue prácticamente el puente entre el abismo que ocurrió entre Sansón y el rey David. Recordemos, hermanos, también Sansón fue contemporáneo de Samuel, ¿sí? Habitó más o menos en ese mismo tiempo, y Samuel es el ejemplo más sobresaliente de un hombre de oración. Su madre, Ana, no fue la excepción. Aquí en la iglesia no tenemos a nadie que se llame Ana, ni a nadie que se llame Samuel. Bueno, el hijo de una hermana, Janet, dice el hermano, su abuelo una vez me dijo: hermano, dice, es que queremos presentar al nieto, porque si no lo presentamos ahorita, el nieto va a llegar caminando al templo después. Y pues creo que eso se cumplió, porque empezó la pandemia y todo lo demás, y Samuelito ya camina ahorita, ¿verdad? Esperemos que pronto lo puedan traer para que también esté aquí con nosotros y recordemos quién es Samuel. Bueno, Samuel, un hombre de oración, y les decía, su madre, Ana, no fue la excepción. Esta es una enseñanza en la cual yo quiero que meditemos el día de hoy y analicemos, hermanos, porque nuestra situación o posición como cristianos no tendría que ser diferente a la de las personas que encontramos en la Biblia que es la palabra de Dios. En este pasaje del libro de Samuel, hermanos, encuentro un ejemplo, una enseñanza muy grande cuando el creyente, cuando la persona que quiere agradar a Dios pone su fe en acción. ¿Y cómo vamos a demostrar nosotros que somos personas de fe? ¿Tú te has preguntado cómo es poner la fe en acción? ¿Cómo vamos a demostrar, hermanos, que nosotros somos personas que confiamos en Dios? En este relato encontramos una historia muy interesante de lo que es confiar en Dios y verdaderamente poner la fe en acción. Vamos a ver a través de este ejemplo de Ana lo que eso significa. Pero antes de seguir, quiero que oremos. Hermanos, esto es la palabra de Dios y Dios quiere hablar a tu vida el día de hoy como ha querido hablar en todo momento. Dejemos que Dios hable a nuestras vidas y pidámosle en este momento. Queremos escuchar su voz, queremos entender lo que dice este pasaje, pero también, hermanos, tengamos presente que no solo es adquirir conocimientos, sino es poner en práctica lo que la palabra de Dios dice. Oremos. Bendito Dios, gracias por estar con nosotros, gracias porque tu palabra siempre nos acompaña, tu promesa también, tu presencia, Padre Santo, está con nosotros, tu palabra siempre nos recuerda lo que debemos hacer, y aquí estamos, somos tu pueblo, somos tus hijos, somos personas que queremos obedecerte, personas que venimos rendidas delante de ti, queriendo agradarte. Habla a tus hijos, por favor, háblanos una vez más, lo necesitamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno,
Pon tu fe en acción. No lo olvides, este es el título del mensaje del día de hoy. Pon tu fe en acción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Algo importante que yo observo aquí en este pasaje es que tú y yo también tenemos que hacer es observar a tu alrededor. Este pasaje de la palabra de Dios nos narra qué estaba sucediendo, en qué circunstancias se encontraba el pueblo de Israel y quiénes eran las personas que van a tener presencia en esta historia. En la sierra de Efraín había un hombre sufita de Ramatayim. Su nombre era Elcaná, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efraimita. Elcaná tenía 2 esposas, una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. El escritor nos está narrando lo que estaba sucediendo, en qué lugar se encontraban, qué es lo que estaba pasando, cómo estaban viviendo estas personas. Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor. Era una persona que conocía de Dios, era una persona creyente en el Dios de Israel. Subía para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Finés, los 2 hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Pon atención a los tiempos y circunstancias en los cuales nos encontramos. Es importante conocer esto, hermanos. Jesús dijo definitivamente que debemos de velar en oración. ¿Qué es velar en oración? Que los creyentes no tenemos que dormir y tenemos que estar orando toda la noche. Yo creo que más que eso, hermanos, velar en oración implica el estar atento siempre. Una persona que no está atenta a lo que sucede a su alrededor, es fácil que caiga, que pueda ser presa fácil de las circunstancias y situaciones en las cuales nos encontramos y que enfrentamos diariamente en este mundo caído. Entonces, por eso hay que poner atención y poner nuestra confianza en Dios velando en oración. Observa lo que hay a tu alrededor. ¿Cómo son las circunstancias en las cuales nos encontramos? Es bueno conocer las noticias, es bueno conocer quiénes son las personas que nos rodean, nuestros compañeros de trabajo, compañeros en la escuela, para los que todavía están en la edad estudiantil. Hay que conocer quiénes son nuestros vecinos. A veces no nos relacionamos con ellos y esto es un error muy grande, ¿verdad? ¿Cómo les vamos a compartir de la palabra si ni siquiera los saludamos, si ni siquiera nos acercamos para preguntarles cómo están, qué ha sucedido, qué ha pasado? Pues es necesario, ¿verdad? A veces nuestra personalidad o la personalidad de algunos se nos dificulta el poder entablar una relación, el poder relacionarnos con las personas que nos rodean, pero es necesario. No podemos vivir aislados sabiendo que hay mucha necesidad en nuestro mundo alrededor. Si yo les digo, hermanos, ¿qué es lo que podemos observar el día de hoy? ¿Qué observamos que está pasando a nuestro alrededor, hermanos, el día de hoy? ¿Qué está sucediendo? Alguien, cualquiera de ustedes que me diga qué es lo que observas que está pasando el día de hoy. Guerra. ¿Qué más? ¿Cómo? Mucha inseguridad. ¿Qué más? Se está promoviendo incluso, ¿verdad? Porque siempre ha existido, creo yo, pero ahora se está promoviendo el homosexualismo. ¿Qué más?
promoción del aborto. ¿Qué más? La economía. Hay muchas situaciones y circunstancias, pero aparte de eso, hermano, hay algo más importante que tenemos que observar y debemos ver. Eso que ustedes dijeron es cierto, está sucediendo. Pero ¿qué más podemos ver? ¿Cómo? La gente no quiere escuchar de Dios, falta de fe, dice la hermana. ¿Qué más? Todo esto que ustedes están diciendo trae un final. La gente, toda esa gente que ustedes observaron y que tienen que ver con todo lo que ustedes dijeron también, se está perdiendo. La gente está muriendo, hermanos, y se está yendo a una eternidad sin Dios. Esto es algo que no podemos observar. Esto es lo que siempre deberíamos de tener presente, que deberíamos observar y que no deberíamos olvidar. Y si nosotros tenemos presente esto, hermanos, vamos a cumplir la misión que tenemos como iglesia, como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Observa a tu alrededor cómo está viviendo, cómo está sufriendo la gente, cómo la gente se está perdiendo el día de hoy. Creo que esto es algo que no tenemos que olvidar, hermanos. Tenemos que velar en oración. Esto es algo que Jesús dijo y tenemos que poner atención a los tiempos y circunstancias en los cuales nos encontramos. Si se narrara la historia de alguien de nosotros, de cualquiera de nosotros que estamos el día de hoy, ¿qué se diría? Hubo en el año de 2022 en la ciudad de Jojocotlán, Oaxaca, a orillas del río... ya se me olvidó, ¿cómo se llama? Atoyac, una iglesia. En esa iglesia asistía Juan, y Juan era una persona, y empieza a narrar, y estaba sucediendo algo. ¿Qué se diría de nosotros? ¿Qué se diría de ti? De mí también, ¿verdad? El libro inicia diciendo que había cierto varón viviendo en cierta época de Israel. Este fue un tiempo crítico en la historia de Israel debido al creciente poder que tenían los filisteos, que se iban volviendo más y más fuertes gracias a su moderna táctica militar, tecnología que ellos iban implementando. Y en ese tiempo se narra que existió esta persona que se llamó Elcaná, un descendiente de Suf, y su línea familiar nos hace ver que él era de la línea de la tribu de Leví. Él era un levita. Entonces, nosotros el día de hoy, hermanos, conocemos a las personas que nos rodean. ¿De dónde vienen? ¿Qué necesitan? ¿Crees que a ti te corresponde saber esto? No soy chismoso, dirían algunos, ¿verdad? Es algo similar a lo que respondió Caín cuando Dios le pregunta: ¿dónde está tu hermano? ¿Se acuerdan? ¿Y qué respondió Caín? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso soy su guardaespaldas? ¿Soy su guardián? Qué insolente, ¿verdad? Responder de esta manera. ¿Has visto a tu vecino José cómo está sufriendo? ¿Has visto a María cómo la está pasando muy mal? No soy chismoso, no me meto en la vida de la gente, tal vez podría decir alguien. ¿O qué? ¿Cómo responderíamos nosotros, hermanos? O tal vez tendríamos que agachar la cabeza en tono de incomodidad, tal vez, vergüenza, porque estamos únicamente ocupados en nosotros mismos. Ante la indiferencia y falta de amor, pues alguien podría responder así como Caín, ¿verdad? En un lugar y tiempo estratégicos, Dios comienza su plan como siempre lo hace, ¿verdad? Con una persona, un hombre, una mujer al cual Él quiere utilizar. Dios definitivamente podría completar su obra por sí mismo, usando ángeles tal vez, o de otras formas, de otras maneras. Pero ¿qué creen?
La forma normal, natural de Dios para trabajar es encontrar a una persona que le teme, que le busca y que se mantiene ocupada en sus negocios. Dios no agarra a alguien que se encuentra de ocioso por allá, perdiendo el tiempo, pensando en cosas que no tienen nada que ver, que no le benefician, que no le ayudan. Dios puede actuar de muchas maneras. Sin embargo, la forma de actuar de Dios ha sido y siempre será buscando a una persona al cual Él quiere utilizar. Y aquí por eso se nos está narrando la historia de este personaje. Elcaná tenía 2 mujeres. ¡Wow! Qué tremendo, ¿verdad? El varón mencionado en el versículo 1 tenía 2 mujeres, dice la Biblia, ¿verdad? Recordemos, hermanos, que la Biblia no es un libro que narra la historia de personas que nunca cometieron pecado o que siempre estuvieron muy bien. La Biblia narra historias donde se presentan personajes como tú y como yo, personas normales. No podríamos decir, ay, no, es que sí, para poder estar en la Biblia. Bueno, o sea, no todas esas personas nacieron sin defecto, no cometieron pecado, sí, igual que nosotros lo hacemos el día de hoy. Sin embargo, la diferencia está en que queremos agradar a Dios y de esa manera tenemos que esforzarnos por hacerlo. Elcaná, dice la Biblia, tenía 2 mujeres, ¿verdad? La poligamia era algo natural en toda aquella parte del mundo antiguo, en esa época, en ese lugar. Sin embargo, la Biblia nunca ha puesto la poligamia como algo favorable. ¿Sí? No nos equivoquemos. Aunque sucedía, aunque personajes que aparecen en la Biblia y que Dios usó más adelante tuvieron este tipo de prácticas, la Biblia nunca puso la poligamia bajo la luz favorable. ¿Qué es lo que pasaba en esta época? O personas que tenían este tipo de vida, luchas, conflictos, siempre han caracterizado a este tipo de relaciones en la Biblia. La poligamia, hermanos, siempre fue un pecado, aunque en los patriarcas y en los antiguos un pecado de ignorancia probablemente. Pero recordemos las palabras que el Señor Jesús dijo cuando le preguntaron acerca del divorcio. No fue así desde el principio. Dios no hizo al ser humano para que se encontrara con este tipo de relaciones. Sí, tengámoslo presente, ¿verdad? Entonces Dios creó a Adán y a Eva y de ahí pues fueron reproduciéndose, fueron existiendo nuevas relaciones, nuevas parejas, nuevas familias. ¿En qué momento comenzó esta práctica? No nos lo dice específicamente la Biblia, ¿verdad? Lo cierto es que, como les acabo de decir, no es una práctica que fuera algo bueno precisamente, o que se ponga como ejemplo como algo bueno. No fue así desde el principio. Entonces, en esta cuenta, hermanos, nosotros vamos a ver una relación intensa, competitiva. Elcaná tiene a Penina como esposa, también a Ana. Y entonces estas 2 esposas, una tenía hijos y la otra no tenía, dice la Biblia. Lo cierto es que es una realidad que una persona de fe, una persona que quiere agradar a Dios, siempre va a enfrentar problemas. ¿Eres una persona de fe? ¿Quieres ser una persona que agrade a Dios? ¿Qué crees? Siempre va a haber problemas. Dios no nos llamó para pues caminar por un camino sin piedras, sin espinas, como dicen por ahí, el lecho lleno de rosas, ¿verdad? No, en ninguna parte de la Biblia se nos dice de que si somos creyentes o seguidores de Jesús, nos la vamos a llevar relax. No. ¿Qué creen? Ana, una persona de fe, una persona que quería agradar a Dios, se encuentra con que en su propia casa la están molestando, le están diciendo cosas que la lastiman, que la hieren. Pero Ana, ¿de qué manera responde? Y yo creo que siempre va a ser un aliciente, un refrigerio tal vez, encontrar a personas con un espíritu tan gentil como Ana,
en medio de la ruina moral que existía en ese tiempo, en medio de todo este tiempo difícil al cual ella se estaba enfrentando. Y esta es una experiencia que pone a prueba el corazón y a la persona, en este caso a Ana, algo humillante que ella estaba pasando. Yo no sé qué palabras le decía Penina a Ana o de qué manera la molestaba, la atormentaba, como dice la Biblia, ¿verdad? Pero sentir el dedo de la ridiculización tal vez, burlas, ofensas, escarnio, apuntando una persona que no ama al Señor, señalando y burlándose de una persona que sí ama a Dios. Lo más terrible, tal vez viéndolo humanamente, es de que esta persona que no ama a Dios había sido favorecida, había sido beneficiada teniendo hijos, y aquella persona que ama a Dios o que amaba a Dios, refiriéndonos a Ana, no había sido favorecida. En el pueblo de Israel, en el pueblo hebreo, era una gran burla, desgracia tal vez, el que las mujeres eran estériles o fueran estériles. Esto es lo que estaba enfrentando Ana. Yo no sé si a ti te ha pasado que de pronto te comparas y dices: Dios, ¿por qué yo tengo tantos problemas? Me vienen enfermedades, tengo problemas en el trabajo, tengo problemas con los vecinos, o bueno, no fui tan agraciado tal vez como quisiera. Y mira, aquellos que no te buscan, que no te aman, que son insolentes, que se burlan de ti, y tal parece que a ellos los favoreciste y a mí no. Yo no sé si de pronto ha pasado esto por la mente. Tal vez alguien que cree que está sufriendo mucho, que está enfrentando situaciones difíciles, podría pensarlo. Yo espero que no nos estemos comparando con aquellos, ¿verdad? Porque definitivamente en algún momento cada uno va a recibir su recompensa, y esto no está fuera del alcance de Dios, o Dios no es indiferente a todo esto que sucede, ¿verdad? Esta era la situación de Ana, y creo que a nosotros nos compete igual, de la misma manera, hermanos. Observa a tu alrededor y te darás cuenta de que mucha gente sufre y necesita encontrarse con Dios. Pon tu fe en acción. Ok, ¿de qué otra manera? Ok, ya observaste, ya viste que hay problemas. Tú mismo puedes estar enfrentando problemas. No lo sé si el día de hoy precisamente tú traes cargando algo, tú traes alguna molestia, alguna enfermedad que te atormenta, que te aflige, o tal vez dejaste a algún familiar también con una dolencia, con un malestar. Nuestros hermanos, algunos de los que no están con nosotros el día de hoy, nos hemos enterado a través de los grupos de WhatsApp, ¿verdad?, que están padeciendo alguna enfermedad, se han estado sintiendo mal, ha agravado la enfermedad que ya tenían. Oremos, sigamos orando, hermanos. Qué bonita velada tuvimos ahora el viernes. Para los que no vinieron, creo que de lo que se perdieron, ¿verdad? Pero creo que muchos de los que vinieron también no están ahorita aquí. Pero, hermanos, es bonito y es agradable tener juntos ese momento de comunión para interceder unos por otros. ¿Por qué? Porque para poner la fe en acción necesitamos también buscar una solución. ¿Y de qué manera vamos a buscar la solución? Empezamos a pensar muchas veces, ¿verdad? ¿Y cómo le voy a hacer para solucionar este problema en el cual me encuentro? ¿Y cómo le voy a hacer por esta enfermedad? Y busca la pastilla y vamos a buscar el remedio y vamos a buscar al médico. ¿Y qué creen? Muchas veces a mí me ha pasado y he tenido que pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Yo no digo que esté mal que busquemos a los médicos, medicamentos, o buscar solucionar el problema en el cual nos encontramos, pero ¿qué creen? Muchas veces no buscamos la solución en aquel que tiene la solución. ¿Cuántas veces cuando has tenido algún problema, alguna necesidad, enfermedad, lo primero que haces es pedir en oración? ¿Qué es lo que te caracteriza?
buscar la solución a través de la oración, con tu relación con Dios, y pedirle al Padre definitivamente, al que sabemos que tiene todo el poder, que puede hacer milagros, que puede hacer la obra en tu vida, o primero buscamos por nuestras propias fuerzas? ¿Qué es lo que te caracteriza? ¿Te has dado cuenta? Bueno, aquí nos dice el versículo 7, cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo, lo que acabamos de leer. Penina atormentaba a Ana hasta que se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces el Caná, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? La estaba pasando mal Ana. ¿Les ha sucedido a ustedes? La estaba pasando mal Ana, muchachos. Y Dios no era ajeno al sufrimiento de Ana. Dios no es ajeno al sufrimiento que cualquiera de nosotros pudiera tener en algún momento. Así de que no es válido cuando alguien dice: ay, yo creo que Dios ya se olvidó de mí. Ay, ¿por qué? Ya he orado mucho tiempo y no pasa nada. No sucede nada. Dios no es indiferente. Nos narra la Biblia que el Caná subía a Silo, ofrecía sacrificios, y esos sacrificios a los cuales se refiere probablemente eran de los que se conocían como sacrificios de paz, en la cual la sangre era derramada sobre los pies del altar, la grosura, lo gordito el animal sacrificado era quemado en el fuego, y el pecho y el hombro derecho eran la porción del sacerdote, lo que le correspondía al sacerdote, pero el resto pertenecía a la persona que ofrecía el sacrificio, y esa persona que ofrecía el sacrificio repartía todas las demás partes del animal que sacrificaba para los integrantes de su familia. Y aquí nos narra la Biblia que el Caná dice que le daba la mejor parte a Ana. Bueno, dentro de todo ese sufrimiento que Ana estaba padeciendo, el Caná, su esposo, estaba buscando favorecerla. ¿Sí? Estaba buscando favorecerla y estaba haciendo todo lo posible para que Ana no se sintiera mal. Pero la aflicción de Ana era tan grande que eso no era suficiente. Dice la Biblia que ella sufría y hasta no comía. ¿Les ha pasado a ustedes algo similar? Que de tanta preocupación hasta dejan de comer. Yo creo que sí, de pronto, hermanos, nos hemos encontrado, y tal vez no todos, ¿verdad? Pero yo creo que sí, algunos, de pronto, y la forma de reaccionar también es diferente. Sin embargo, los cristianos no estamos exentos de pasar este tipo de situación. A pesar del dolor de Ana, Dios tenía un propósito en todo esto. Debido a este conflicto, Ana no podía disfrutar del amor y el favor que le mostraba el Caná, por lo cual lloraba, no comía, y es posible que esos problemas que ella enfrentaba en casa todo el tiempo, pues le impedían llegar al templo, al lugar de reunión, para disfrutar de todo lo que ahí estaba pasando. Llegaba Ana y estaba llorando, y probablemente estaba pensando en el problema que ella traía cargando, en cómo Penina la atormentaba por esta misma situación, y podría suceder que hoy o en algún otro momento tú hayas llegado de la misma manera aquí al templo, pensando en los problemas que tienes, en las enfermedades que agobian tu cuerpo, tu salud, tal vez algún familiar, y que no puedas disfrutar de lo que sucede aquí. Eso le estaba pasando a Ana. Pero ¿qué creen? ¿Qué hizo Ana? Vamos a continuar con la historia. Busca la solución, es poner la fe en acción. Entonces, a pesar de este dolor, Dios tenía un propósito en todo esto. Les acabo de decir, ¿verdad? Ser estéril era una carga terrible para una mujer entre los judíos. ¿Saben por qué? Porque muchas de las personas, o la mayoría, o todos, yo creo, sabían que el Mesías iba a nacer de alguno
de ellos. Y entonces ellos decían así como que, ay, ¿por qué me tocó ser estéril? Entonces el Mesías ya no va a nacer, ya no tengo posibilidad de que nazca de esta línea, de esta manera. Y también pues recordemos que para las personas en ese tiempo era muy importante dejar un linaje, que su nombre se perpetuara y siguiera más adelante. Y si no tenían hijos, pues de qué manera lo podían lograr, ¿verdad? Era algo muy difícil que ellos experimentaban en ese tiempo. ¿A quién le iban a dejar sus propiedades? Pero parece ser que Penina tenía mal carácter. Y aún así, con ese mal carácter, dice la Biblia que fue bendecida con hijos, ¿verdad? Ana, que parecía tener un buen carácter, no era bendecida con hijos hasta este momento, ¿verdad? A menudo no entendemos el propósito de Dios o los caminos de Dios, y podríamos estar haciendo este tipo de comparación, así como les digo, ¿verdad? ¿Por qué él sí es bendecido? ¿Por qué ella sí es bendecida y yo no? Algo que no debemos olvidar, hermanos, también es que toda persona, hombre o mujer de fe, manifiesta oraciones fervorosas. No podemos decir que somos hombres de fe, que somos creyentes, cuando no buscamos a Dios en oración o no tenemos el hábito de orar. Podríamos ser congregantes, podríamos estar aquí en el templo, pero una persona de fe, hermanos, manifiesta oraciones fervorosas o tiene el hábito de buscar a Dios en oración, buscar la solución a sus problemas siempre a través de la oración, a través de la comunión con Dios. Esto es lo que hizo Ana. Ana se refugió en la oración y confianza en Dios. Ella buscó un refugio en la oración, y la invitación para ti esta mañana también es: busca un refugio en la oración y pon siempre tu confianza en Dios. Esto ya me lo sé, ya lo sabemos probablemente, hermanos, pero el día de hoy yo quiero recordarte que es necesario que pongamos esto en acción. Pon tu fe en acción. Ana oró pidiendo un hijo, una oración silenciosa, una oración con una petición concreta. ¿Cuántas veces, hermanos, de pronto venimos delante de Dios y decimos: es que yo ya no sé qué decirle a Dios? Seamos concretos en lo que le pedimos a Dios. Ay, Dios, es que tú ya conoces mi necesidad, sabes de qué tengo necesidad. Seamos concretos delante de Dios. Ella aquí, según lo que nos narra la Biblia y cómo fue que oró Ana, dice que lo hizo en silencio, fue una oración ferviente, fue una oración concreta, fue una oración que nace del alma de una persona que verdaderamente confía en Dios, busca a Dios, una oración comprometida. Yo he escuchado a personas decir de pronto: ay, es que mejor no me comprometo porque ¿qué tal si no lo cumplo? ¿Sabes qué estás diciendo con esto? No me voy a esforzar por cumplirlo. Si se puede, qué bueno, pero si no se puede, pues qué bueno que no me comprometí, ¿verdad? ¿Han escuchado a alguien decir así? ¿O yo lo he dicho en algún momento? ¿Tú lo has dicho? Ana, una oración comprometida también, con promesa. Pero muchas veces el cristiano, el creyente, quiere pedir, quiere recibir el favor de Dios sin ofrecer, sin comprometerse, sin hacer lo que le corresponde. ¿Y qué creen? Tristemente yo he tenido que ver muchos que de pronto dicen: pastor, ayúdame a orar. Hubo alguien que me dijo: es que necesito que me den la base y le prometo a Dios que cuando me den mi primer pago, todo ese primer pago va a ser para la ofrenda hacia Dios. Bueno, yo no se lo dije, de él solito salió. ¿Y qué creen? Le dieron su base. Y al final: oye, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas? No, es que he tenido muchos gastos. Y bueno, lo mejor es no prometer, podríamos decir, ¿verdad? Pero si eso nace de tu corazón, lo mejor es cumplir. Yo no te puedo decir: ¿sabes qué? No te comprometas. No, sí tenemos que comprometernos con Dios. Sí, esta fue la oración de Ana. Ella dice: lo dedicaré. ¿Saben qué?
observando esto, les decía de que el Caná venía de una línea de los levitas. Entonces el niño que nacería iba a ser levita también. A pesar de eso, Ana dedica a su hijo a Dios, y esta dedicación significa que él estaría bajo el voto del nazareo. Ana pudiera haber dicho: bueno, pues si la tribu de Leví son los que le pertenecen a Dios, los que tienen que dedicarse al servicio a Dios, no es necesario que yo lo dedique a Dios, porque pues ya es parte de la tribu de Leví. Ana, a pesar de conocer y saber esto, ella dice: yo lo voy a dedicar al Señor. ¿Cuánto tiempo? ¿Pusieron atención a la lectura? ¿Qué dice la Biblia? Todos los días de su vida. Aunque sea, déjame disfrutarlo otros 10 años, diría alguien, cuando se arrepiente después de hacer lo que había dicho que iba a hacer, ¿verdad? Ana dedicó su hijo a Dios, y esta palabra que ella dijo, sabía que era una promesa que tenía que cumplir. El voto generalmente era para un cierto tiempo determinado, el voto del nazareo, pero Ana dice que lo dedicaría todos los días de su vida totalmente a Dios. Nosotros el día de hoy, hermanos, no vivimos bajo la ley, pero Jesús nos pide a cada uno, a todos los que estamos aquí, hermanos, una dedicación total y voluntaria. Tal vez nosotros no hayamos sido dedicados a Dios cuando nacimos, porque nuestros padres no eran cristianos. Pero ¿qué creen? Cada vez que alguien tiene un encuentro personal con Dios, con Jesús, el Señor, la mayoría de las oraciones son algo similar como esta: Señor, yo te prometo seguirte, gracias, voy a seguirte y voy a dedicar mi vida completamente a ti, todos los días de mi vida quiero estar contigo, o cosas como estas. Pero ¿qué enseñanza nos trae esta historia? ¿Será que hay algo más que tenemos que entregar delante de Dios? ¿Algo que tenemos que dedicar a Dios? ¿Hay alguna dedicación más grande que Dios quiera de ti? Porque pues yo ya he sido dedicado a Dios, podría decir, ¿verdad? Pero había una dedicación más profunda que Dios estaba tratando con Ana. Y yo te pregunto nuevamente, ¿hay alguna dedicación más profunda que el Señor está tratando de obtener de ti? Bueno, tendrías que preguntarte también si hay algo que te aflige en estos momentos. ¿De qué manera tú estás buscando una solución a tus problemas? Hay problemas de todo tipo, hermanos. Y con lo que he podido platicar con ustedes, con cada uno de los que de pronto hemos tenido la oportunidad de hablar, yo sé que todos estamos enfrentando problemas, pero ¿de qué manera tú te has comprometido con Dios para que Dios te conceda el favor y solucione y dé una respuesta satisfactoria a esa petición que tú le estás haciendo? Algunos tenemos problemas de salud, otros problemas económicos, otros problemas en el trabajo, con los vecinos, no lo sé, muchos problemas que pudiéramos enfrentar el día de hoy. ¿De qué manera te has comprometido con Dios para que Dios dé la solución a tu problema? Recuerda, busca la solución a tu problema. De esa manera también pones tu fe en acción. También comparte tu petición con otros. Los versículos 12 en adelante dice: como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿hasta cuánto te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. Y Ana, de forma educada, hermanos, Elí la había ofendido, pudiéramos decir el día de hoy, ¿sí o no? O sea, ella está tan afligida, angustiada, derramando su alma delante de Dios, y viene el sacerdote y le dice: oye, estás borracha. ¿Cómo hubiera reaccionado alguien de nosotros?
me estás difamando, me estás calumniando, oye, ¿qué te pasa? Algo así, ¿verdad? Es más, si puedo, le extiendo la mano y oye, ¿qué te pasa? ¿De qué manera reaccionó Ana? Ana estaba comprometida con Dios y de la forma más dulce, amable, educada. No, mi Señor, no es lo que tú piensas. Yo tengo una aflicción tan grande que vengo aquí y estoy derramando mi alma delante de Dios. No soy una mujer mala, le dice. ¿Habrá alguien aquí similar a Ana en la forma de reaccionar? Ana tenía amargura del alma, sin embargo, hizo lo correcto. Ana toma todos esos sentimientos que la afligen, que la lastiman, y se los entrega a Dios. Yo siempre he dicho, pero muchas veces es fácil decir y más difícil hacer, ¿verdad? Durante toda nuestra vida, hermanos, hemos sido lastimados, hemos sido dañados, pero ¿qué creen? También yo he dañado a otros y de eso debo estar consciente. Entonces no es nada más de que, ay, pobre de mí, me ha tratado mal la vida, todos se han aprovechado de mí, todos se han burlado de mí. No, a ver, reflexiona y haz un análisis. También tú has dañado a otros. Yo he dañado a mucha gente, pero esto a mí me debe de llevar a sanar esas heridas, a buscar la solución, y de tal manera que cuando platicamos alguna mala experiencia que tuvimos en algún momento, la recordemos, porque pues no la podemos olvidar, pero ya no, algo que no lastime, que no me vuelva a causar ese malestar de un sentimiento negativo probablemente. Y yo le he dicho esto a varios de ustedes, hermanos, entrega esto delante de Dios, no puedes estar guardando esto. Sí, me dijo alguien, yo ya lo entregué, pero en la forma en que me lo decía y reclamaba, pues parecía de que no. Entonces tengamos cuidado. Ana entregó todo. ¿Y saben qué? Más adelante nos sigue diciendo esta historia, este pasaje de la Biblia, de que cuando Ana termina de orar, cambia su semblante, regresa contenta, al otro día alaba a Dios, adora a Dios, ya no hay nada que le estorbe. Eso mismo debiera de pasar con nosotros, y muchas veces necesitamos compartir nuestra petición con otros. Ana tuvo muchos problemas, el corazón de su esposo estaba dividido, tenía que quedar bien con esta esposa y también con ella. Su casa, en vez de ser un refugio de los juicios que tenía por parte de las demás personas que la señalaban como estéril, pues también en su casa se lo recordaban a cada rato y se lo remarcaban. Yo creo que sí la estaba pasando muy mal Ana, definitivamente. No sé si en algún momento nosotros podríamos decir que hemos sufrido tanto como sufrió Ana. Bueno, sin embargo, en todas estas cosas Ana hizo lo correcto, lloró, oró y entregó la situación por completo al Señor. Y yo creo que la oración de Ana, hermanos, es un ejemplo de todo lo que debemos hacer en la oración eficaz. En Santiago, en la carta de Santiago se nos enseña cómo debe ser la oración eficaz, y esto yo creo que tiene que ver con que debe ser una oración de lo profundo del corazón, enérgica, activamente. Y también nos dice, también aquí en el versículo 7 dice, cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería, ¿verdad? ¿De qué manera Ana? Yo creo de que, no sé, me atrevo a pensar, no lo dice la Biblia exactamente así, ¿verdad? Pero que Ana decía, no, yo voy a ayunar, porque tengo una petición tan grande delante de Dios, que mejor voy a dedicar este tiempo para estar en comunión con Dios. Esta semana en las células estuvimos viendo acerca del ayuno, ¿verdad? Que si bien es cierto, últimamente ya no lo hemos hecho ni lo hemos practicado, pero tenemos que retomarlo y tenemos que buscar esos tiempos de comunión con Dios, porque son necesarios, importantes, y nosotros también lo necesitamos. No es una orden o no es una ordenanza como tal, pero sí es una práctica que también nos beneficia a nosotros. Entonces probablemente Ana estaba practicando el ayuno, por eso dice la Biblia que no comía.
porque ella estaba entregada tanto en su petición, en su situación, en la oración que iba a dedicar a Dios, con lágrimas, estaba bajo voto, demostró humildad al haber reaccionado de una buena manera delante de Elí, cuando se refiere, soy tu sierva, aunque Elí la juzgó equivocadamente como mujer impía, ella cree en la palabra de Dios y reacciona de buena manera. Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, su voz no se oía. Nosotros recomendamos orar en voz alta, ¿verdad? A menudo es bueno orar en voz alta porque nos ayuda a enfocar mejor nuestros pensamientos y no nos distraemos con facilidad como cuando estamos orando en voz baja. Cuando yo doy algún motivo de oración y algún periodo de oración, les digo, hermanos, concentrémonos, porque es muy fácil desviar la atención y el pensamiento hacia otras cosas que no tienen nada que ver y nos olvidamos de que estamos orando por alguna petición que nos encomendaron. No sé si a ustedes les ha pasado, pero si les ha pasado, por eso yo creo de que sí es bueno también orar en voz alta. Pero eso no quiere decir que todas nuestras oraciones tengan que ser en voz alta, porque también nuestras oraciones, aunque no tengan voz audible, son escuchadas por Dios. La oración que prevalece, de hecho, no necesita ser vocal, puede ser silenciosa en el corazón. ¿Saben qué, hermanos? El hecho de que Elí sospechara que Ana estaba ebria no habla bien de lo que él había visto en el tabernáculo con anterioridad. Si él pensaba que Ana estaba ebria, probablemente era porque otras personas lo hacían y llegaban en esta situación, en ese estado, al tabernáculo, al lugar de reunión, así como que otra borracha más. Yo creo que sí, porque pues como que no se admiró, no se impactó, como que ¿cómo es posible, verdad? Sino así como que, a ver, mujer, ya deja el vino. Entonces como que era algo normal que estaba sucediendo en ese tiempo. ¿Qué podría ser normal en nuestros tiempos, hermanos? Y que podríamos estarle fallando a Dios. Ella le explica y le dice, he derramado mi alma delante del Señor. Esto es lo que Ana tenía que hacer. Ella derramó su alma delante de Dios. Y el día de hoy, hermanos, si estamos pasando por una aflicción, por alguna tormenta, por alguna enfermedad, hermanos, no te aferres a ello, no te aferres a esta situación que lastima. Derrámala delante de Dios. La amargura, el estar mal, la angustia, es como el ácido que carcome, que daña, que lastima. A menos de que lo entregues delante de Dios, vas a encontrar alivio y satisfacción. Ana sufrió al no ser entendida por su marido ni por el sumo sacerdote. Nuestra realidad el día de hoy, hermanos, es que nuestro sumo sacerdote, Jesús, nuestro Señor, siempre nos entiende. Y ante esto deberíamos de decir, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Definitivamente, hermanos, nuestro sumo sacerdote siempre nos entiende, y esto no nos va a pasar como le pasó a Ana, ¿verdad? Ella sufrió de no ser entendida. Es necesario entonces, hermanos, compartir nuestras peticiones. Ella le expresó su petición a Elí, y seguramente que Elí, no lo dice la Biblia, pero yo me atrevo a pensar de que también Elí estuvo pidiendo por esta petición de Ana. Entonces es importante, hermano, hermana, que tú no te quedes con el problema tú solo, compártelo con aquellas personas que tienen la misma fe que tú, que sabes que te van a apoyar en oración, que van a ir delante de Dios para pedir juntos en oración lo que a ti te está afligiendo, lo que a ti te está angustiando. Comparte tu petición y de esta manera pon tu fe en acción. No te quedes solo, no te aísles. Por último, pon tu fe en acción y disfruta la respuesta de Dios. Los últimos versículos, Elí le dice a Ana, vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gracias, ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. ¿No les ha pasado a ustedes, hermanos, que después de entregar esta necesidad que traes cargando, esto que te aflige, descansas?
Y más aún cuando lo compartes con alguien. Yo lo he podido experimentar. A veces traemos algo cargando que no queremos contarle a nadie porque no queremos vernos vulnerables, no queremos que se burlen de nosotros, no queremos que nadie se entere de lo mal que la estoy pasando porque mi orgullo me lo impide. Y esto me está lastimando, me está dañando, me está atormentando. Pero ¿qué creen? Cuando tú hablas de eso que te está pasando, descansas. Y entre más lo hables, más descansas, porque ya no estás con el pendiente de que, ¿y qué tal si se dan cuenta que la estoy pasando mal? No quiero que nadie se entere, no quiero que digan de que, pues qué mal me está yendo, no quiero. Ya dijimos que tenemos que buscar una solución, pero ahora es momento de disfrutar la respuesta de Dios. Y esto es lo que pasa, hermanos, cuando venimos delante de Dios en oración. El Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho, le dice Elí, ¿verdad? Esto pues salió de la boca de Elí, pero muchas veces Dios habla a través de nosotros y realmente son palabras de Dios las que escuchamos o podríamos escuchar de alguien que te desea un bien, alguien que está caminando con Dios. No estuvo más triste, dice la palabra. El cambio en el semblante de Ana muestra que ella aceptó y recibió la promesa con fe, algo necesario que tenemos que hacer nosotros. Y aquí otro ejemplo más que encontramos en esta historia de Ana, hermanos, es de que ella nos demuestra que sí se puede recuperar el gozo. Recuerdan que ella no quería, se encontraba afligida, angustiaba en la casa de Dios. ¿Cuántas veces has venido tú cargando tantos problemas y situaciones difíciles que ni siquiera te concentras en que estamos alabando a Dios, al único Dios verdadero, con ese gozo, con esa alegría? Dice que ella recupera el gozo y nuevamente retoma la adoración a Dios. Es necesario, hermanos, poner esta fe en acción. Ana, levantándose de mañana, adoraron delante de Dios. Al día siguiente, versículo 19, madrugaron y después de adorar al Señor, algo muy importante, no te olvides de adorar a Dios. No se trata nada más de pedirle a Dios y de ahí me olvido, ¿verdad? De que estoy buscando a Dios. Levantándose de mañana, adoraron delante de Dios, volvieron, fueron a su casa en Ramá. Elcana se llevó a su mujer y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo: al Señor se lo pedí. Y en todo esto, mis hermanos, Dios es glorificado. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, la gloria de Dios. Cuando por fin encontramos una respuesta a nuestra petición, Dios tiene que ser glorificado y tenemos que ser agradecidos y tenemos que cumplir nuestra promesa delante de Dios. Aquí tenemos la respuesta divina a la petición de Ana. La palabra se acordó, quiere decir que Dios nos concede su favor. Dios se acordó de Noé, dice la Biblia, ¿verdad? Se acordó de Abraham, se acordó de Raquel, se acuerda de nosotros. Salmo 103:14 dice de que Dios se acuerda de nosotros. Dios no se olvida de nosotros, hermanos. Y si Dios no se olvida de ti, ¿por qué el ser humano es tan ingrato que el ser humano decide olvidarse de Dios? A pesar de que ha visto de que Dios ha respondido, ha contestado, te ha colmado de favores, te ha concedido lo que le has pedido, te da vida, te da salud, te da bienestar. Y pues es que no se puede, es que necesito hacer esto. Hermanos, no te olvides, Dios se acuerda de nosotros, tú no tienes por qué olvidarte de Dios. Samuel es un recuerdo viviente de que Dios contesta la oración. Su nombre significa oído por Dios, pues dijo: al Señor se lo pedí. Por eso le puso ella por nombre Samuel. Cuando Ana oraba, dice que su voz no se oía, pero Dios sí oyó su voz y ahora da testimonio público de haber sido oída por Dios. Le puso por nombre Samuel, pues dijo: al Señor se lo pedí.
Ella definitivamente es un gran ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas de Dios. No lo olvides, toda persona, hombre, mujer de fe, experimenta la provisión de Dios. ¿Eres una persona de fe? Prepárate y disfruta la provisión de Dios, porque Dios se acuerda de ti. Dios no te va a olvidar. Ana se quedó en su casa por algunos años criando a su hijo, dice la Biblia, y esto nos demuestra, hermanos, que podemos disfrutar, podemos reconocer. Disfruta la respuesta de Dios. Pon tu fe en acción y disfruta la respuesta de Dios. Toda persona, hombre o mujer de fe, hermanos, cumple su promesa. Dios te conoce, Dios me conoce. Ahora, haz memoria. ¿Le has prometido algo a Dios? Sí, esta pregunta es para ti, que me estás escuchando. ¿Le has prometido algo a Dios? No seamos ingratos. Dios no necesita nada de lo que le prometemos, pero ¿qué crees? Tú sí necesitas cumplir lo que prometiste. Eso a ti te beneficia. Y muchas veces nos va mal y decimos, es que no entiendo por qué me va mal, porque ya hice todo lo que tenía que hacer y aún así me sigue yendo mal. Toda persona, hombre o mujer de fe, cumple su promesa. Cumplir con lo prometido es beneficioso para tu relación, para nuestras relaciones. Cada vez que hacemos lo que decimos que vamos a hacer, nos ganamos la credibilidad, la confianza de las personas que nos ven, pero también agradamos a Dios porque no somos mentirosos. Otros nos ven como personas fieles, leales, responsables. Estoy terminando. Cuando oramos a Dios, hermanos, tenemos que comprometernos, pero tenemos que hacerlo de la mejor manera. Cuando oramos a Dios, tenemos que luchar por vencer alguna debilidad y se la pedimos a Dios, ¿verdad? Queremos cultivar cierta cualidad cristiana, trabajar más en algún rasgo de nuestro carácter. Hacer una promesa a Dios es decirle que Él haga algo por mí, a cambio yo también le prometo dar algo de mí, en gratitud a su respuesta. Lo que esto quiere decir es que cuando yo hago una promesa estoy obligado a cumplir, y más si Dios ya cumplió su parte del trato. ¿Cuántas veces Dios cumple con lo que nosotros le pedimos? Y nosotros, bien, gracias. Te prometo servirte, te prometo santidad, te prometo congregarme, te prometo ser puntual, ser fiel con mis diezmos, te prometo y te prometo. ¿Estaré hablando de otros cristianos? ¿Cuántos pactos no cumplidos he hecho? ¿Cuántas promesas incumplidas? Pon tu fe en acción. Ayúdenme, por favor. En primer lugar, observa a tu alrededor. En segundo lugar, busca la solución a tu necesidad. Ya vimos de qué manera. En tercer lugar, comparte tu petición con otros. No te lo quedes solo, te va a dañar. Y por último, ¿qué dice? Disfruta la respuesta de Dios. Dios siempre te va a responder. No quiero ser muy repetitivo, ¿verdad? Pero sí quiero enfatizar en esto. Si Dios ya cumplió su parte, cumple la tuya. Cumple tu promesa. Recuerda que al no cumplir algo prometido nos convierte en mentirosos, y la palabra dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Pongamos nuestra fe en acción y cumplamos nuestros compromisos delante de Dios. Oremos. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia que siempre nos acompaña. Gracias por recordarnos esto que nos beneficia. Gracias por recordarnos que tú siempre te acuerdas de nosotros y nunca nos olvidas. Gracias por hacernos recordar que tú has cumplido cada parte de lo que tú nos has dicho que ibas a hacer y que ya has hecho. Aquí estamos, somos tu pueblo. Muchas veces hemos sido ingratos. Muchas veces yo he sido mal agradecido contigo, y en este momento, una vez más, te pido perdón.
Bendito Dios, limpia mis pecados, ayúdame a reconocerlos uno a uno siempre, de tal manera que yo pueda presentarme limpio delante de ti, que yo pueda presentarme de una manera que sea agradable delante de ti. Padre Santo, ayuda a mis hermanos, son tus hijos, aquí está tu pueblo, esta iglesia que tú compraste con tu sangre preciosa. Somos Iglesia La Esperanza, somos tus hijos y también te hemos fallado. Reconocemos nuestras fallas, nuestras culpas. Ayúdanos a resolverlas. Ayúdanos, Padre Santo, porque te necesitamos. Gracias, Dios, por dejarnos esta palabra, estos ejemplos de personas que han sido fieles delante de ti y que nos motivan a nosotros a seguir ese mismo camino. Gracias por todo. Alabamos y bendecimos tu nombre y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.